Hay acontecimientos espeluznantes, bizarros e infrecuentes, algunos atípicos y dentro de todos ellos solo ocurren una sola vez. Este es el caso de Ivan Matveich, un hombre que por pura curiosidad terminó siendo engullido vivo dentro de un cocodrilo y para sorpresa de los lectores, la historia recién comenzaba. Todo sucedió el 13 de enero de 1985, cuando Matveich tuvo el interés de asistir a ver a un cocodrilo que se exhibía en el pasaje junto a su esposa. Solo tenía ese día libre por la mañana. Tenía ya su boleto comprado para irse a Europa en un viaje por comisión de servicios. Al ingresar al salón, además de otros animales, se encontraba el prominente cocodrilo, quieto y rígido. La señora Elena Ivanova dudaba de si el cocodrilo estaba vivo. El dueño del mismo, orgulloso, desbarataba los cuestionamientos de la esposa de Matveich. Este se puso con su guante a hacerle cosquillas a la nariz del animal. Su esposa se fue a ver a los monos. Todo transcurría como debía ser en estas visitas. La esposa, el dueño alemán del cocodrilo y el amigo de la familia que contaba la historia. Hasta que se escuchó un grito estridente y estremecedor. De pronto, al voltear, se vio que Matveich estaba siendo tragado por el cocodrilo. Sus piernas en el aire revoloteaban hasta que desapareció dentro del animal por un instante. Luego, se observó cómo el cocodrilo acomodaba a su presa volteándolo hasta hacer ingresar las piernas de Matveich y la mitad de su otro cuerpo se hallaba a la intemperie, quien trataba de escaparse de las fauces del animal, pero poco a poco iba desapareciendo y desde fuera se veía cómo se deslizaba el cuerpo de Matveich dentro del cocodrilo. No obstante, en un momento el animal volvió a abrir su boca botando un eructo. La cabeza de la víctima volvió a asomarse desesperado, pero luego el animal con todas sus fuerzas volvió a engullir a Matveich, hasta que volvió a desaparecer. El amigo que contaba la historia, estupefacto, la esposa Elena se encontraba absorta y el dueño del animal también. La esposa empezó a gritar y a decir que le abran las tripas, rogaba al dueño y a quien parece la madre del mismo. Pero estos no le hacían caso, solamente estaban asustados y decían: reventará de un momento a otro por tragarse a un funcionario, nos deja huérfanos y sin pan. La esposa seguía insistiendo ante la indiferencia de los dueños. Un señor aparece quejándose de la falta de instrucción de la esposa. El dueño del cocodrilo recobra un poco el sentido y bota al señor y luego empieza a sentir pena por su animal y ante el reclamo de la esposa, se niega y al contrario él le dice que ella debería pagarle una indemnización porque su pobre animal no va a soportar el tremendo bocado. De pronto se escuchó que alguien llamaba al que contaba la historia. Amigo mío, era Matveich quien le hablaba dentro del cocodrilo y le decía que llame mejor a la inspectoría para que hagan entrar en razón al dueño. Sin embargo, al ver esto, el dueño dijo que no permitirá que escarben a su animal y aseguraba que ahora tendría más público y que la única forma de que se logre llegar a un acuerdo sería por 5.000 rublos. Matveich, al escuchar tal afirmación, asintió como sabiendo que el principio económico primero antes que nada. El amigo que cuenta la historia se fue en busca de ayuda indignado. Matveich le dijo que buscara en la ayuda de un tal Timofey Semyonich. Podría darle cierta orientación de qué hacer. Así que partió en busca del mismo y llevándose a la esposa, el dueño del animal les dijo que si venían por la tarde tendrían que pagar 25 kopecks por la entrada nuevamente. En el transcurso de regreso, la esposa estaba más tranquila de que su esposo estuviera vivo y tranquilo dentro del cocodrilo. Asqueada del dueño y del principio económico, todo por atraer capital extranjero. En la entrevista con Timofey Semyonich, la conversación no resultó del todo bien. Timofey criticaba a Matveich porque siempre mostraba ser un hombre con ideas progresistas y siendo una persona instruida, ellos tienen la necesidad de meterse en todas partes, incluso donde no los llaman. Alegaba que la misma víctima se había metido en el cocodrilo y que se había instalado con comodidad
Sin embargo, el narrador del cuento suplicaba por ayuda y hacerle comprender a su interlocutor que la situación era terrible para su amigo, pero no llegaba a vislumbrar soluciones, pues el señor Timofey solo criticaba a su amigo dando la razón al dueño alemán del cocodrilo, pues es de su propiedad y en su animal se han metido sin su consentimiento, y por ello es propio que esté pidiendo una indemnización, y dentro de este campo de la propiedad prevalece el principio económico. Era necesario atraer la industria en el país y es necesario la intervención foránea para que el país alcance un nuevo modelo capitalista, donde la burguesía pueda nacer en el país. Es necesario que se venda parcelas a los extranjeros y luego de eso se podrá asignar el precio que se desee por arrendamiento. Así el campesino tendrá que trabajar mucho más para ganarse el pan y cuando se quiera se le podrá echar. Eso los hará más sumisos y trabajarán más. Con la Obshchina, que es una antigua institución rusa campesina de propiedad colectiva de la tierra, les daba lo mismo. Eran unos holgazanes que trabajaban cuando querían y se emborrachaban. Por eso es necesario el capitalismo para crear riqueza y la burguesía. Y le explica, respecto de Matt Page, el capital del extranjero alemán con su cocodrilo va a duplicarse con que Matt Page se encontrara adentro, por lo que es ilógico de pronto querer abrirle las tripas al animal y le termina diciendo los precios van a duplicarse o triplicarse. Eso mismo va a atraer que otros propietarios de cocodrilos vengan al país y creará más riqueza, y por ello Matt Page debe sacrificarse por un tiempo por su país, dándole mayores ingresos, y luego siguió unas súplicas más del que cuenta la historia para no llegar a nada con el señor Timofey, más que solo lograr un ligero interés en el caso en favor de su amigo. El que cuenta la historia se dirigió luego a encontrarse nuevamente con el cautivo en el cocodrilo. Lo llamó preocupado. ¿Vives todavía? ¿Estás aún en este mundo, querido y sabio amigo? Matt Page le dijo que sí, estaba vivo y sano. Le preguntó si pudo obtener alguna ayuda. Fingió no escucharlo y le siguió preguntando sobre los detalles de encontrarse dentro del animal, pero Matt Page insistió en el asunto, y el que cuenta la historia le contó lo conversado con Timofey. Matt Page comprende la respuesta de Timofey. Luego le dice que a raíz de que en el día vino una cantidad enorme de espectadores, esto haría que los siguientes días vengan más personas de distintas clases sociales, los cuales hará que se inicie el ingreso del capital y él será como un hito importante en el progreso de su nación, pues por él habrá mayor instrucción de gentes e incluso estudios científicos, diciendo que no lamenta el haber sido tragado, sino que lo celebra, pues le espera un porvenir favorable. Dice que ahora tendrá más tiempo de dedicarse a profundizar ideas y estudios, todo con arrogancia, como si realmente fuera el precursor de una gran bonanza para su país por tal sacrificio que está realizando. Me van a aumentar el sueldo, decía. Los sabios, los intelectuales y artistas vendrán a conversar con él. Todo lo que salga de su boca será tomado en cuenta, y así una serie de frases soberbias de todo lo bueno que le sucederá. Por su parte, el que cuenta la historia no deja de pensar que su amigo está delirando y le pregunta sobre muchos aspectos de su estancia en el animal, a lo que le responde que para empezar el animal está hueco, no tiene sus órganos internos, desde la boca hasta la cola está vacío y las paredes del animal interna se encontrarían tapizados de un material parecido al caucho, y así explicaba una perorata insufrible para su amigo, quien al escucharlo solo atina a preocuparse por los desatinados comentarios de Matt Page. Matt Page le seguía contando que dentro del animal no sentía apetito. El animal y él se nutrían mutuamente. Señala que solo los holgazanes son quienes elaboran todas las grandes ideas y evoluciones intelectuales. Dijo que solo en toda la mañana ya había pensado en 3 sistemas sociales, lo que le hace mucho bien encontrarse dentro del cocodrilo.
El que cuenta la historia en sus pensamientos piensa que su amigo está delirando por tantas sandeces e incongruencias que dice. En fin, despidió a su amigo preocupado por tales pensamientos idos y lejos de lo racional. Al salir, el dueño del animal le dijo que Matt Bates era sabio e inteligente. El que cuenta la historia le preguntó cuánto pediría si alguien quisiera comprarle el cocodrilo, pero el alemán solo les enojó y dijo que no podía venderlo, pues los ingresos que le produjo ese día fueron hartísimos. Luego el dueño del cocodrilo le dijo que pide 50.000 rublos, una casa, una farmacia y galones de coronel. Y a lo lejos en la habitación del animal, Matt Bates levanta la voz y dice: aunque te parezca una pretensión irracional, tiene razón en solicitar lo que pide, pues el dueño del animal sabe apreciar el valor de su cocodrilo. Todo esto se justifica por el principio económico, y el alemán, convencido de lo que pide, valía con lo que entregaba. ¿Dónde se ha visto la presentación de un cocodrilo con un funcionario público dentro? El que cuenta la historia se despide de su amigo con cólera e irritación al no poder soportar su desmesurada ambición. Al día siguiente se fue a entrevistarse con la esposa de Matt Bates, quien se mostró sorprendido al escuchar la palabra divorcio por la esposa. El amigo contradice tal deseo de la esposa. Trata de hacerle comprender que su esposo lo necesita. Sin embargo, la esposa persiste en su pretensión y que nunca compartiría espacio con su marido dentro del cocodrilo. La conversación llega a su final. El que cuenta la historia se retira indicando que tiene que llevar los periódicos a su amigo. Una vez ya en su oficina, empezó a ver cómo circulaban periódicos en los cuales leyó que un gastrónomo ordenó que se aderece el cocodrilo del pasaje para comérselo hasta desaparecerlo. Con esto se hace alusión que otras culturas ya comían al cocodrilo como un platillo suculento, alertando que debido a este primer evento de consumo de cocodrilo, para comenzar a importar al animal referido no solo para comida sino también para distracción y la utilización de sus pieles para artículos de tocador. Otro compañero le pasó otro periódico donde se leyó que un gordo ingresó al pasaje y luego de pagar su entrada, este se zambulló en las fauces del animal y el pobre cocodrilo no tuvo opción más que tragárselo, causando la desesperación de su dueño, y el pobre animal fue obligado a engullírselo, brotando de sus ojos lágrimas, mientras que el intruso no quería salir de allí. El que cuenta la historia queda sorprendido de la lectura de esos dos periódicos donde se expone como víctima al cocodrilo y a Matt Bates como el agresor del pobre animal. Puede que en Europa compadecen a los cocodrilos, un compañero suyo dijo. Agarró el periódico y se lo puso al bolsillo e hizo copia de otros ejemplares para dárselos a su amigo, y con ellos se dirige al pasaje para hacerse cargo. Dostoyevsky escribe este cuento como una manera de satirizar el pensamiento y comportamiento de los funcionarios públicos de su sociedad, de los periodistas, de la ambición, de la ingenuidad, de la inhumanidad y de la preeminencia del principio económico por sobre todo. Este relato evidencia el pensamiento del autor respecto del capitalismo y del ingreso de agentes extranjeros. Exagera su pensamiento al grado de hacerlo cómico, tal como se puede apreciar de Iván Matveich y su irreverente discurso de continuar viviendo dentro del animal, así como de su ambición para ser reconocido y su soberbia al pensar que cada idea que salga del mismo es digno de ser apreciado y escuchado. De la misma manera, se puede apreciar el pensamiento de Timofey Semyonich, quien creía que debido a ese suceso tan extraño, los ingresos podrían incrementarse tanto que se crearía una nueva burguesía. Además de ello, resalta la inhumanidad de su esposa de empezar a salir con pretendientes y aceptar ciertos coqueteos en el mismo día en que su esposo es engullido por el cocodrilo, y por último, la conducta de la prensa,
quienes son unos expertos en manipular la verdad, cambiando los papeles al presentar al cocodrilo como la verdadera víctima y a Ivan Matveich como el agresor. Bueno, eso es todo por este video. Nos vemos.